Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase. Nuestra clase de hoy vamos a ocupar nada más hora y media. Vamos a hacer un recuento, vamos a recordar algunas cosas que hemos visto. Me interesa mucho que quede bien fijo conceptos, incluso que platicamos la semana pasada sobre ellos, para que esto nos dé la oportunidad, ya a partir de ya de la siguiente semana, ya estar adentrándonos específicamente en los diferentes componentes de las distintas teorías, ¿no?, que van a estar funcionando en torno al diseño, o que el mismo diseño o las propias estrategias, en este caso de comunicación, pues van a requerir, a acercarse, ¿no?, para obviamente lograr una explicación en función. Entonces vamos a recordar también los campos de acción. Nos vamos a quedar con una sola diapositiva ahí. Vamos a recordar, pero también me parece que es muy importante que tengamos bien presente lo que vimos el semestre pasado en relación a los campos de acción, para que estos se puedan comprender, ¿no? Entonces vamos a recordar al maestro Frías, y una vez, eso ya lo revisamos rápido, nos vamos a concentrar hacia los campos de acción para explicar el fenómeno. Ujú. Entonces, si en algún momento me llevo más de la hora y media, espero que ya no sea mucho. Y ya nada más, nada más por esta vez vamos a hacer poquito, porque, insisto, no tenemos que recordar lo que parte de lo que vimos el semestre pasado, cosas que hemos visto, y las vamos a empezar a mezclar. La idea es que tengan una claridad bien amplia, ¿no?, en relación a lo que es el diseño. Entonces, hemos platicado, ¿no?, hasta el momento. Comentamos en relación a lo que es la mercadotecnia. Hemos comentado qué es la publicidad, y hemos mencionado, ¿no?, cuál es una de las funciones, o cuáles son las funciones que va a tener entonces, en este caso, el diseño. Entonces, el diseño, como el diseño y la comunicación visual, está compuesta de tres palabras. Entonces, lo que vamos a hacer es retomar eh, por cada una de esas palabras, para poder comprender hacia dónde la vamos a depositar. ¿Qué tenemos que atender, ¿no?, en el momento en el que estamos haciendo un análisis en torno al diseño? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que atender en relación al nivel y a los ámbitos, ¿no?, donde suele o va a tener un determinado impacto, ¿no? Entonces, hemos visto cómo los medios de comunicación, como, bueno, en primera instancia, como el diseño aplicado, dependiendo del medio de comunicación, tiene que ser dirigido hacia grupos específicos. ¿Sí? El interés, que por ejemplo se maneja mucho también en publicidad: haz algo original, haz algo que llame la atención. Sí, efectivamente, parte del proceso de la publicidad es eso, llamar la atención. Y dentro de ese llamar la atención, pues se espera que alguien pueda interesarse. Pero es muy diferente llamar la atención a generar un interés, ¿no? El interés no se construye de forma superficial. El interés puede venir ya incluso dentro de alguna condición que ya involucra el desarrollo del individuo dentro de la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, el Día de Muertos. Entonces, el Día de Muertos, como yo lo viví, es muy diferente, ¿no?, a como ustedes lo acontecen. Para ustedes, desde
seguramente desde muy pequeños, ¿no? Y hasta jóvenes, pues implica la fiesta, ¿no? Música, baile, etcétera, ¿no? Y en otro momento, pues era un ejercicio más de solemnidad, ¿no? Más de conmemoración, ¿no? Y obviamente, pues sí, salir a las calles y pedir la calavera, ¿no? Pero entonces estas condiciones evidentemente pues, van a depender de cada uno, de cada una de las historias de vida, ¿sale? Entonces vamos a empezar a mezclar, hoy vamos a platicar sobre diferentes teorías, sobre técnicas, en este caso de investigación, qué se hace, por ejemplo, en términos de diseño para buscar el entender por qué un grupo de personas se comporta de una determinada manera, y así nos vamos a ir, ¿no? Vamos a tratar de obtener dentro de esto pues, las mejores bases para que una vez que lleguemos a la parte, ¿cómo decirlo?, dura, la parte más fría de la teoría, pues sea muy claro, ¿no? La forma como la vamos a abordar. Pues bueno, nuestro objetivo es identificar los principales fundamentos que ayudan a explicar al diseño y a la comunicación visual, ¿no? Entonces, nuestra materia es seminario de teoría del diseño, ¿no? Y acá aparece y la estética. Uh-huh. Entonces, el seminario lo que nos dice es que es un espacio para el intercambio de ideas. No sé, creo que no se los dije el semestre pasado, obviamente tienen un poco ya de madurez, cuando menos en términos profesionales o en términos académicos, cuando menos. Y dentro de esa caracterización que ocupó el seminario anterior, pues estaba que no recae ¿sí? directamente una responsabilidad, iban entrando a la escuela. Entonces, hoy ya tienen un semestre recorrido, llevan como 12 materias, algo así. Entonces, eso les permite ya haber conocido a diferentes académicos, los puntos de vista en relación a lo que es el diseño y además, pues, obviamente, el proceso de maduración de esos conocimientos, lo cual les permite, este, les da un cierto grado de autorización para poder vertir opiniones en relación a lo que estamos explicando dentro de esta sesión. Entonces, ese es el seminario. La teoría, esto apúntenlo. Necesitamos tener bien claro que es una teoría. Entonces, una teoría es una representación de un fenómeno determinado. Es una teoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo explico una teoría, estoy haciendo, ¿sí? Dentro del discurso, estoy replicando esa representación, es decir, algo que sucede si yo junto A más B. Ajá, entonces, si yo tomo esos elementos, lo que voy a tener como resultado, pues entonces es C, ¿sale? Si yo tengo una explicación, si yo tengo una representación, tal vez esa representación la pueda yo aplicar en otro ámbito. Vamos a tomar un ejemplo de lo que sería entonces esta teoría. Resulta que dentro de las estrategias de comunicación se puede llegar a establecer, ¿sí? Que en la medida que yo repito, ¿sí? un discurso, las personas lo van a fijar aquí en la mente. Uh-huh. Lo llevo a cabo. Hay una teoría en psicología que dice que en México, para que un concepto se fije en la mente, debe de haber al menos 21 repeticiones. Es un concepto, es una idea, ¿no? Es una teoría. Obviamente, ¿sí? En las 21 repeticiones lo que nos diría es que hay una cantidad de personas que efectivamente a las 21 repeticiones ese concepto ya está fijo. Pero aquí es donde la teoría no acaba, no termina
¿sí? Cuajando en todos los sentidos, y ahí ponemos pero, va a haber personas que requieran menos y va a haber personas que requieran más. Sin embargo, la tendencia, es decir, que un grupo de personas coincida con esa teoría, se vuelve representativo y se vuelve significativo. Entonces, esa teoría puede ser un argumento para determinar cuántas veces tiene que ser repetido mi spot. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? Si no, me dicen para que busque otra forma. Esto es lo que tenemos que entender de las teorías. Son representaciones. Nos dicen que de acuerdo a ciertas circunstancias, a ciertas características, si yo replico ese modelo, entonces voy a obtener un resultado más o menos parecido. Eso es básicamente. Por favor, María, por favor. Ah, sí, es que no entendí muy bien lo de la tendencia. Sí, lo podía volver a explicar, porfa. Sí, no te preocupes. Vamos a, Gracias. vamos a tener esto aquí. Este es nuestro universo. ¿Sí? Nuestro universo es la población. Esta es la explicación, ¿eh, María? Por favor. Si no te queda claro, no te preocupes, lo vuelvo a explicar de otra manera. Sí, profe, gracias. Entonces tenemos esta población. O sea, esta es nuestra población. Sobre esta población hay un análisis. ¿Sí? Hay, hay o hubo una circunstancia y sobre esa circunstancia hay un análisis. ¿Qué era lo que estábamos planteando? El planteamiento son las repeticiones. Eso es lo que estamos planteando. Ujú. Entonces, hay un estudio o una investigación en donde se determinó que cada 21 repeticiones, ¿sí? Un concepto se fija en la mente de las personas, ¿no? En el caso de los mexicanos, mexicanas, ¿va? Pues bueno, entonces, cuando tenemos que este concepto evidentemente no es homogéneo, es decir, que no abarca a toda la población, sino a un segmento de la población. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una tendencia, ahí va la respuesta, María. Estamos diciendo que un grupo, una parte del todo, ¿sí? Una parte significativa, un 10% es una parte significativa, un 20% es una parte significativa. ¿En qué sentido se vuelve significativa? De acuerdo a los intereses. Si yo estoy hablando de mercado, entonces tengo un interés en un 10% de la población. En ese sentido se vuelve significativo. Y entonces decimos que hay una tendencia, hay un grupo significativo importante dentro de esta población, ¿sí? Que tiene una conducta, 30, 40, 50%. ¿Sí? No estoy diciendo la mayoría. Si dijera la mayoría, sería el 50% más una persona. Ujú. Si la población es de 1 millón, pues diríamos son 500,000, uno. Si me explico, ahí diríamos que es la mayoría. Aquí decimos hay una tendencia. Hay un grupo significativo de personas que corresponde a este número, 21 repeticiones. Espero haber sido claro, María, y si no, por favor dime, ¿eh? Con todo gusto busco otra manera. Sí, profe, ya quedó claro. Muchas gracias. Ahí está, ahí está. Y esto es muy importante. Jamás vamos a tener el 100%. Jamás. Las personas van a ser diferentes en varios aspectos. Y ahorita, con lo mismo que ya hemos visto, vamos a empezar a jalar las teorías. Pero ahorita es importante que este, definamos, replantemos, expliquemos los contenidos, tanto del nombre de la materia como del nombre de su profesión. Julieta, por favor. Bueno, nada más para aclarar porque como me perdí un poquito. Entonces, Problema. supuestamente en la teoría dice que se necesitan en la población 21 repeticiones, ¿no? Pero va a haber quienes necesiten más o menos de estas repeticiones. Exactamente. Entonces, vamos a decir, no, no bajes tu manita.
nada más déjame. Vamos a decir que esta muestra, esta parte de la población, sí empata con esto. 21 repeticiones. ¿Sale, Julieta? Sí, Acá no. Acá puede ser que alguien necesite menos o necesite más. Pero si este es nuestro grupo de interés, aquí estamos viendo una tendencia. Si solamente una persona, solo una de esta población de 1 millón de personas correspondiera con esto, no nos sirve esa teoría. ¿Sí me explico? No tiene sentido. Habría que buscar en dónde, sí, o encontrar un promedio, que eso sí nos serviría. ¿Saben qué? En promedio, las personas entre los que más y menos repeticiones necesitan son 19. Aquí estaríamos sacando un promedio. Pero en este caso, si este grupo de interés empata con las 21 repeticiones, pues entonces nos quedamos. ¿Y para qué nos sirve la teoría? Para una toma de decisiones. Diremos, necesitamos al menos 20, que nuestro mensaje sea repetido 21 veces. Ahí está la aplicación de la teoría. ¿Sí queda claro esto? Estamos tratando, no se vayan a preocupar, ¿eh? Estamos ahorita explicando precisamente para que ya lo demás, cuando sigamos avanzando en torno a las teorías, les vaya quedando claro por qué se van tomando las decisiones. Es un ejemplo nada más que aplica en torno a la ciencia de la comunicación y la psicología. Sí, por favor, Julieta, abre nada más el micrófono, porque estamos ahorita platicando. sí, sí, sí. No, es que me acabo de acordar que, bueno, es que se me hacía como, ¿por qué 21? Y recordé que mi mamá, cuando estaba muy chiquita, ella insistía en que yo tenía que repetir ciertos comportamientos, ¿no? No sé, por decir cualquier tontería, tener mi cama por 21 días para que se me hiciera una costumbre. Entonces, tiene algo que ver con eso cuando, ¿Sí? dijo que tenía que ver con la psicología. Tiene que ver con la fijación del concepto. Sí, el concepto en general es haz tu deber, ¿no? Y mantenerlo. Entonces, si se mantiene, la idea es obviamente que vas a repetir la acción indefinidamente ya después. Ok, ok, ok. ¿Sí? Queda más. Y de hecho, pues es un muy buen ejemplo, ¿eh? De la vida cotidiana, que de hecho, más que de la vida cotidiana, me imagino que en algún lado también lo aprendió tu mamá. ¿Sí? En ese sentido, o sea, para la idea de la fijación del concepto. El concepto no solamente es aprenderte algo, no, es insertar en alguien, ¿sí? Incluso el tema de una conducta, como lo acabas de comentar, ¿sale? Entonces, tenemos esa teoría, tenemos estas teorías que nos van a decir, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería si? ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo aquí. Si yo hago, ¿sí? Mm, a ver, si estudio durante, en tu mismo ejemplo, si estudio durante 21 días el mismo tema, voy a dominar ese tema. ¿Sí me explico? O sea, va en el mismo sentido. Entonces, en términos de comunicación es muy importante saber las repeticiones. ¿Cada cuánto debe venir una repetición? ¿Sí? En el caso de la televisión es cada media hora, mínimo, cada repetición. Si puede ser menos, es mejor. Ujú. Y es de esta manera como se busca insertar ideas e ideologías sobre las personas. ¿Sale? Entonces, ahí está lo que has mencionado. Ojalá y haya quedado lo suficientemente claro. Entonces, identificar los principales fundamentos que ayudan a explicar al diseño, ¿no? Aquí, ver qué onda con el diseño y la comunicación visual. Siempre vamos a recordar, tenemos una palabra fundamental, dos, y tenemos otra más, tres. Ahorita vamos a platicar de unas teorías bien padres para poder ver qué onda, qué es lo que sucede, ¿no? Ya vimos, esto ya lo vimos, esto nada más es ya de representación. Hay diseño urbano, diseño industrial, diseño gráfico, arquitectónico, modas, de interiores, entre otros diseños, ¿sí? Eso lo estuvimos viendo incluso la semana pasada. Lo importante aquí es recordar que hay
una serie de teorías que son en común. La teorización, por ejemplo, a partir de la relevancia de la Bauhaus es precisamente que vamos a utilizar exactamente las mismas herramientas en cada uno de estos y que tiene que ver básicamente con la habilidad del dibujo, prácticamente todas, en un principio. Entonces, además, dentro de ese principio viene el conocimiento de los materiales. Si hablamos del arte urbano, estamos hablando pues, de los materiales que están dentro de nuestro contexto urbano, edificios, ¿sí? Los edificios de que están compuestos fundamentalmente de concretos y metal, básicamente. En este caso, se está hablando de un fenómeno general y aquí de un fenómeno particular. Es decir, en lo urbano tiene que ver las carreteras, tiene que ver las calles, etcétera. En el caso de la arquitectura estamos hablando de un edificio. En el mismo sentido, vamos a hablar de los materiales. Dependerá de los tipos de materiales. El tipo de material se va a utilizar, o debería de utilizarse de acuerdo a la zona. Fíjense que, no sé si tengan por ahí abuelos, no creo que les haya tocado a ustedes que vivan en casas de adobe. Algún bisabuelo que por ahí les hayan platicado que su casa era de adobe. No sé si por ahí alguien tenga alguna experiencia de ese tipo, aunque sea de charla, ¿eh? Pues el adobe, no el Adobe Illustrator, ¿eh? El material, es una variante de arcilla, lodo. Ese adobe tiene un color poco abajo del terracota, que es casi casi un rojo, más pegado al anaranjado. Ese adobe tiene una característica bastante particular. El adobe es térmico. Entonces, dentro de su característica, si ustedes alguna vez entran a una vivienda hecha de adobe, se van a dar cuenta que cuando está muy frío afuera, adentro se mantiene la temperatura, es fresco, ¿sí? Y si hace mucho calor afuera, se mantiene la temperatura. Si hace frío, se mantiene. Es decir, la condición o la característica de temperatura que está dentro se conserva. Ujú. Entonces, si hace mucho frío, adentro se va a sentir calientito, o cuando menos no tan frío. Si hace demasiado calor afuera, adentro se va a sentir fresco, ¿sale? O no se va a sentir el agobio de la temperatura. ¿Sí? Ese es el tema por ejemplo, de los materiales. El adobe es un material que se utilizó durante muchos años y que alrededor de la Ciudad de México, incluso en Xochimilco, hay casas que todavía van a tener esas características de adobe. Ujú. El adobe dejó de utilizarse porque llegaron otros materiales. Los otros materiales que es con lo que habitualmente están construidas nuestras casas, pues no van a tener esas características. Por eso, aún así, cuando hace mucho calor se siente horrible y cuando hace frío pues, también se siente horrible, porque no conserva, ¿sí? Lo que está dentro, no lo neutraliza. Ujú. Entonces, en este sentido, la arquitectura pues, tendría que hacer en algún momento determinado un replanteamiento sobre ese uso de materiales, ¿no? Son materiales, nosotros papel, ellos materiales de construcción, piedra, tabiques, cementos, metales, etcétera, etcétera. Y la experimentación va a ir en función del tipo de particularidad de la profesión. Por favor, María. Ah, sí, pues nada más como para agregar, pues es que según yo, el adobe también, bueno, ajá, guarda mucho la humedad, entonces creo que esa podría ser una de las razones por la que ya no se utiliza tanto o sea, ya no se utiliza tanto como los materiales que se utilizan actualmente, porque he estado en casas de adobe y sí se mantiene el calor, pero pues igual hay muchísima humedad que se guarda, y más en lugares donde llueve bastante. Más bien es eso, es por la región. Sí, más bien es eso. De hecho, sí, tienes razón. Lo que hace es absorbe mucho la humedad precisamente porque la característica
Es, además de la arcilla, se utilizan eh, pues fibras naturales, sobre todo del cultivo, pedazos de caña, de lo que queda del cultivo, se mezcla y esto lo que genera es, lo que hace es, lo fortalece estructuralmente. Y la característica del lodo es precisamente que deja pues, espacios, y esos espacios son los que lo vuelven térmico en ese sentido, pero es exactamente, depende de la región. Si hay demasiada lluvia, el adobe se puede desmoronar, que es obviamente porque pues, es lodo literalmente, si se pasa de humedad, pues lo que hace es se va desintegrando. Esa es una característica, pero no es característico por ejemplo, del el área metropolitana. O sea, tenemos una temporada de lluvias, pero no es tan larga, ¿no? Tenemos una temporada, de hecho, del mismo tamaño en el frío y otra en el calor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí se vuelve compatible y es completamente válido, ¿no? El hecho de la aplicación, pero en zonas muy húmedas, coincido completamente contigo. Vámonos con muchísimas gracias, María. Pues vámonos a regresar, ¿no? Vamos a empezar a ver otras cosas en relación con lo mismo, ¿no? Diseño viene del italiano otra vez, designare, dibujar. Ya les había dicho, si les dicen que es dibujar el diseño, es correcto. ¿Mm? ¿Eso significa nada más? No. Que a su vez se deriva del latín, designare que evoca marcar. Regresamos. En todas, ¿sí? Cuando menos en algún momento, se utilizaron materiales que hacen referencia precisamente al tema del marcar, trazar. El diseño en esencia es considerado, ¿no? Como una serie de trazos. En el caso, en todos los casos, de hecho, se van a utilizar instrumentos o herramientas de precisión, que es básicamente el mismo fenómeno. Ordenar, disponer. Nuevamente, ¿no? Hay elementos que van a estar incluidos, ¿sí? Estamos hablando del diseño, ¿no? Del diseño y la comunicación, que van a estar incluidos, ¿no? Dentro de la conformación de tanto del espacio, que es un concepto fundamental para el diseño, como de los elementos que van a estar distribuidos, ¿sí? Que es ordenar o disponer, ¿sí? Que es básicamente el tema de la distribución dentro de un espacio. Entonces, para todos los ámbitos, el ordenamiento, la disposición, el manejo de los elementos dentro del espacio es fundamental. Entonces, cuando algo arquitectónicamente está bien diseñado, genera evidentemente comodidad es flexible el acceso conceptos por el estilo. De manera general vamos a tener que entonces el concepto de diseño va a aglutinar, va a absorber a los diferentes ámbitos en los que se desarrolla el diseño, ¿no? Sin embargo, la palabra latina designare proviene del término signa, que se refiere a seña. Aquí, en particular, cuando hablamos de seña, nos estamos acercando muchísimo al concepto de diseño. Lo que actualmente conocemos como diseño se gestó en Inglaterra. Bueno, esto ya vamos a brincar. Sale. ¿Qué es el diseño? Dice aquí, de acuerdo al diccionario de Oxford, es una actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. Tenemos el concepto de funcionalidad, ¿no? Más el concepto de la estética. El, el concepto de la estética es un concepto no definido. Apúntenlo por ahí, ¿sí? Es algo que teóricamente no se puede homogeneizar. Es decir, ¿cómo determino? Aquí empezamos a explicar en relación al diseño. Entonces, por favor, vayan tomando notas. Esto es muy importante. En el caso, entonces, de lo estético, no se puede homogeneizar, ¿sí? Esto es bello y aquello es no bello. No. Siempre cuando decimos que algo es estético, algo nos gusta, pues resulta que a mí algo me puede gustar, pero a ustedes no, ¿sí?
Entonces, el concepto de la estética va a depender de varios factores. Ujú. Uno, el contexto donde se encuentra o donde se está desarrollando el individuo. Ese es un factor. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros a decir me gusta o no me gusta? Mucho de ello tiene que ver con el concepto de la aceptación. Cuando a alguien, a un grupo que tiene influencia sobre nosotros, le gusta algo, es muy probable que nosotros también lo aceptemos de esa manera. ¿Sí me explico? De esta forma es como funciona la moda. Cuando un grupo en particular empieza a tomar una conducta y ese grupo empieza a arrastrar a otras personas, entonces lo que tenemos es que estas personas influenciaron a esta otra o a otras personas. Y entonces el cúmulo de personas se vuelve más grande. No homogéneo, pero sí hay grupos en específico que van a tener entonces ciertas características. ¿Cómo podemos distinguir esto? Lo vamos a distinguir en términos de la moda, de la ropa que utilizamos. Lo vamos a distinguir en el caso de los artículos de la vida cotidiana, lo que vemos, por ejemplo, en las calles, que es los vehículos, por ejemplo. Entonces, en los vehículos vamos a encontrar que las personas van a utilizar un vehículo, evidentemente, de acuerdo a diferentes características. Una de ellas es la economía. Si el problema no es económico, entonces se puede evaluar el término estético o el término prestigio. Entonces, alguien que no tiene problemas económicos para comprar el vehículo que se le antoje, pues entonces va a elegir probablemente un vehículo que le proporcione determinado prestigio. Y entonces vendrán otras marcas todavía más caras. Ujú. Entonces, en términos estéticos, nosotros podemos situar, ¿sí? En el caso de la apariencia de las personas, cómo dependiendo del tiempo, las características de alguien que es atractiva, atractivo, ¿sí? Van a depender de la época. Si ustedes van hacia la época del cine de oro, aquí en México, de la época de oro del cine mexicano, entonces van a encontrar características muy particulares entre las galanas y los galanes, ¿no? De la época, la estructura física, la forma del rostro, ¿sí? La ropa, etcétera, etcétera. Entonces, también resultará que ese fenómeno va a depender de épocas. Ujú. El diseño, el gusto del diseño o lo que nosotros, cuando vemos, distinguimos algo que nos gusta en el diseño, también depende de eso. Depende de factores externos, ¿sí? O depende de la corriente que esté jalando en el diseño. Búsquenlo en internet. Por ahí apunten, tarea chiquitita. Busquen cuáles son las tendencias del diseño de este año. Así pónganle. Tendencias del diseño gráfico en 2024. Por ahí escríbanle en su apunte. Ujú. Y cuando termine la clase, lo van a buscar. Y la siguiente semana me van a platicar qué encontraron en relación. Por favor, Julieta. Bueno, es que me acaba de venir a la mente sobre lo que mencionó la época de oro de México, que había ciertos estándares de belleza con los hombres y mujeres. Y recordar que, según mi información, en la época de los griegos, una mujer con curvas, o sea, que era más, ¿cómo decirlo? Rellenita, ¿Voluminosa? ¿Cómo? luminosa, ¿Voluminosa? más Ajá. atractiva, flaca. Los tiempos, que ahorita, pues evidentemente se quiere luchar contra eso, pero ahorita está muy, como que muy sonado de que es que tienes que ser delgada, porque si no eres delgada no eres bonita, o lo mismo con los hombres, si no eres delgado no eres bonito.
Entonces, se me hace interesante, pero interesante en el tema de lo triste que, cómo es posible que desde hace muchos años se creía que ser delgado era una mala cualidad y ahora supuestamente es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, de hecho aparece este fenómeno. No bajes la manita, Gus, por favor. Les doy yo mi versión de cómo más o menos funciona esto. Me gusta mucho pegarme a la parte fisiológica, a la parte de la biología, es decir, cómo funcionamos a partir de pues, los diferentes elementos que hayan a nuestro alrededor y el hecho de cómo estamos constituidos. ¿Sabe? Esa es la parte biológica. En la parte biológica va a quedar registrado, obviamente, en nuestro ser, en la mente, una herencia, ¿sí? Ciertas formas de conducta, de interpretación de la realidad, que ya están insertadas. Y entonces resulta que en la especie, aparentemente, las partes voluminosas de lo que tú hablabas en el sentido de la mujer se vuelven atractivas para la parte contraria. Es natural, ¿sí? Y ahorita veo, les comento brevemente lo que dice la teoría. Y en el caso de las mujeres, vamos a referirnos en términos de especie como hembras machos, ¿no? Para no meternos en bronca. Entonces, en el caso de las hembras, buscan también ciertas cualidades físicas, entre ellas la fortaleza, la estatura y la corpulencia. Aparentemente, teóricamente, ¿sí? Desde el enfoque biológico, si se encuentran esas características, y obviamente hay una mezcla, entre otras características, lo que existe como posibilidad, primera es el tema de la fertilidad, en ambas partes. Segundo, el tema de la salud. Y con ello, las posibilidades, ¿sí? De éxito de la cría. Ujú. Entonces, viene después la parte social. La parte social es cuando se aglutina como civilización y cuando empezamos a tener influencia y preocupación por la apariencia. Entonces de ahí se empieza o se empezará a deformar ya de manera indeterminada. Para algunas culturas tendrá la belleza ciertas características, para otras ciertas características. Con esto termino. Hay una tribu, un grupo de personas en el África que se van poniendo unos anillos y la idea es hacerles lo más largo posible el cuello y les ponen los anillos a las mujeres. Entonces, están así estiradotas, con las que más largo tienen el cuello, y entre más largo tiene el cuello, es una persona más atractiva. ¿Sí? Y es un trabajo que les van haciendo a las mujeres, pues, debe ser horrible, ¿no? Pero les van haciendo para estirarles el cuello. Y entonces, esa característica les hace ser más atractivos. Esto, sí, esto que le estoy diciendo es un fenómeno social. Intervienen los factores de alrededor para determinar, ¿sí? Establecer, marcar dentro de determinados grupos sociales qué es, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Qué es lo que es bonito y lo que no lo es. Por favor, Urus. ¿Sí se me escucha? Muy bien. Ok, sí, nada más, igual complementando, justamente ahorita que habló de lo de la tribu en África que se pone los collares en el cuello, me recordó de otra tribu en el que son más atractivos los hombres con barrigas grandes. Ah, también lo he escuchado. Entonces, justamente las mujeres buscan a hombres que tengan, pues sí que la panza más grande, y piensan que es una cualidad como un mejor esposo, un mejor hombre en general. Se les hacen más atractivos. Y ahí, justamente lo que acabas de comentar, pues es donde cabe, ¿no? Lo que mencionábamos. Ese ya es la parte del constructo social, ¿no? ¿Cómo se pudo haber llegado a ese nivel
de interpretación, no lo sé, pero se me ocurre. O sea, a lo mejor son los que tienen mejores condiciones materiales para alimentarse. Entonces, si come más, aunque no coma bien, come más, pues tiene mayores posibilidades de tener un abdomen grande, ¿no? Y ahí se me ocurre pensar que se debe a eso. Y de ahí, obviamente, se está hablando de los recursos, ¿no? Son las características, ¿no? Que nos permitiría en ese sentido, pues, distinguirnos de los demás. Sucede con algunas especies. Hay especies que tienen mejores recursos, y entonces se vuelven más atractivas o más atractivos, ¿no? En ese sentido. Pero, pero vamos a cambiarle, no vaya a ser que de repente algo no coincida con su forma de pensar y no tendría ningún sentido, ¿no? Nada más estamos ejemplificando lo que va sucediendo en torno a esta cuestión estética. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La estética no es homogénea. La estética va cambiando de tiempo, decía Julieta hace rato. Depende, ¿no? Horus nos decía, pues de aquel lado es de otra forma, acá de ese lado es de otra forma. De manera general, la biología dice que es el triángulo invertido, ¿sí? El triángulo invertido es la espalda, ¿no? La forma de alguien que biológicamente puede ser más atractivo, un caballero, debería tener esta forma, ¿no? La espalda ancha y cierta estrechez hacia la cintura. Entonces, eso aparentemente lo que está mostrando es salud. Y la salud es muy importante en términos biológicos para la reproducción, ¿no? Una reproducción exitosa. Exitosa, obviamente me refiero a que la cría pues, va a tener pues, mejores condiciones genéticas en términos de la salud, ¿no? Y entonces ahí viene toda esa guerra genética. Vamos a brincarnos y nos vamos sobre el concepto, ¿no? Proceso de prefiguración mental. Entonces, esta prefiguración mental es lo que aparentemente construimos, que es el proceso creativo, es decir, de planificación creativa. Me gusta el concepto de planificación. Todo el diseño se planifica, pues en general sí. Cuando diseñamos algo, hay planificaciones muy sencillas. Alguien les puede poner una vinilona para algo muy sencillo, ¿no? Un puesto de café, ¿sí? Ahí en el centro de Xochimilco. Ujú. Entonces, regularmente vamos a recurrir a los elementos tradicionales. Lo habitual es observar, así literalmente, qué elementos le pueden indicar a las personas que es un puesto de café. La investigación, el proceso es sencillo, pues hay que poner granos de café, hay que poner los nombres, ¿no? Hay que poner en grande que es cafetería, y que ofrece algunos otros productos. Y entonces eso, más los colores, pues, rápidamente le permite a la gente observar el fenómeno. Muy distinto sería que si ustedes tienen una problemática en donde el objetivo es crear un orden de circulación en la Ciudad de México, entonces se tiene que actuar de otra manera. Sí. En el primer ejemplo, estamos hablando de un local, ¿sí? Sí conocen el centro de Xochimilco, ¿verdad? ¿O nunca han ido? En mi caso nunca he ido, Nunca has profesor. ido, sí, Tampoco. ¿no? El centro histórico, sí. Sí, el centro histórico sí, pero Sale. Una cafetería en el centro histórico. ¿Qué características debe haber? Bueno, primero tenemos que atender a las reglamentaciones, ¿sí? Es diferente hacia el centro de Xochimilco que en el centro histórico. Todos los centros históricos, que también el centro de Xochimilco es histórico, pero en todos los centros siempre va a haber la caracterización que no puedes intervenir de otra forma. Si han ido a algún pueblo mágico, se han dado cuenta que si hay un negocio como el Oxxo, no está con letras, con sus colores tradicionales, amarillo y anaranjado. ¿Se han dado cuenta de eso? Sino que a veces las letras están con algún metal, formadas con algún metal,
parece bronce, ¿sí? No sé si sea bronce. Entonces, eso es parte de del respeto al diseño arquitectónico, ¿sí? De la tradicional del lugar. A eso se debe. Entonces, si tú quieres hacer una intervención con una vinilona, pues, simplemente no lo vas a poder hacer, ¿sí? En el centro histórico de la Ciudad de México. Ujú. En el caso de la zona cercana al centro de Xochimilco, ahí incluso pues, toman parte de la banqueta, ¿no? Y ponen lona, sacan mesas, sillas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí cambia la intervención. En el caso, pero en términos generales, estamos hablando de algo muy local, donde llegan turistas, donde pasan, ¿sí? Los transeúntes de manera frecuente. Siempre van a pasar casi casi las mismas personas que van a ir a trabajar o que trabajan en la zona, más los turistas, ¿no? Más las personas que van de vez en cuando a comprar artículos al centro. Eso es algo en ese sentido muy local. Cuando cambiamos el concepto, ¿sí? En este caso estamos hablando de la planificación, ¿eh? Si nos cambiamos el concepto a querer abordar y resolver un tema de organización en el tráfico. ¿Para qué? Para evitar congestionamientos, vamos a pensar, ¿sí? Tendríamos que pararnos en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes momentos, para identificar cuáles son parte de las diferentes problemáticas que llegan a afectar las vialidades. Y nos vamos a encontrar con un sinfín de variables. Es decir, que a diferencia de Xochimilco o alrededor de Xochimilco, poner una cafetería, una lona, pues es algo mucho más sencillo que abordar un tema tan complejo como el tráfico. Bueno, no estamos refiriéndonos en ese momento a los recursos económicos que se requieren. Estamos nada más haciendo un planteamiento, ¿eh? Piensen en esto. La Ciudad de México, ustedes son diseñadores y comunicadores visuales y les dicen, ¿sabes qué? Necesitamos hacer una campaña para ver cómo podemos ayudar a mejorar la circulación dentro de la Ciudad de México. Pues lo primero que tenemos que ver, entre otras cosas, y aquí es donde viene la parte de la teoría, primero tenemos que ver que existen o saber que existen fuentes de información. ¿Cuáles son esas fuentes de información? De hecho, apúntenle. Sí, vamos a encontrar en el INEGI, vamos a encontrar información al respecto de población, por ejemplo. También vamos a encontrar información en, en diferentes medios sobre la cantidad de vehículos que circulan en la Ciudad de México. ¿Qué tipo de vehículos? No todos los vehículos son iguales. Sí. Hay vehículos pesados y los vehículos pesados van a circular a diferente velocidad que los vehículos más pequeños o más ligeros. Esto significa que dentro de la misma condición de los tipos de vehículos, vamos a encontrar que hay factores que van deteniendo el tráfico y que esto en realidad se empieza a volver una serie de situaciones sumamente complejas para poder, a través de una determinada comunicación, hacer que la circulación pueda fluir, pues no de manera óptima, sino cuando menos un poquito mejor de cómo nos encontramos. De ahí tiene que venir una serie de observaciones en relación a cuáles son las problemáticas. ¿Qué problemáticas puede haber en torno a la problemática de afectación en relación al tráfico? Pues bueno, puede haber problemas como accidentes, puede haber semáforos descompuestos, puede haber personas que no respeten ni las señalizaciones, ni el avance, ni los momentos en los cuales pueden atravesarse, cruzar alguna avenida, etcétera, etcétera. Y probablemente una de las posibles alternativas es construir una exigencia de respeto a la normatividad. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas personas no conocen los reglamentos. Así es que probablemente uno de los primeros elementos que habría que considerar
es obligar a las personas a que se aprendan en primera instancia el reglamento, ¿sí? Y después manejar de manera constante campañas para recordar a las personas qué es lo que tienen que hacer ante y en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando hay una aglomeración y todo el mundo quiere pasar, pues lo ideal es deja que pase y deja que pase quien pueda pasar. Espera un poco y eso va a permitir el desasolve y probablemente con ello pues venga la posibilidad de que se libere todo el tráfico. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No hay soluciones mágicas. Lo que hay son pequeñas soluciones que en ocasiones lo que tiene que suceder es que debe haber una intervención del Estado. Un problema que antecede a lo que les acabo de comentar es que una licencia de conducir, ustedes van, la pagan, la solicitan y se las dan. Es decir, que no necesitan conocer nada del conocimiento, no necesitan conocer nada, perdón, del reglamento. Simplemente le aceleran, si es automático, y frenan. Y vámonos. No hay encendido de direccionales, no hay cuidado de que las luces de frenado se activen cada que se pisa el freno porque pues, no cambiaron el foco, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de normatividades ayudan a que las personas primero sepan cómo tienen que comportarse y qué herramientas tienen para indicarle a la persona que va atrás hacia dónde van a dar vuelta o mantener la distancia. Todo ese tipo de situaciones tienen que llevarse, a final de cuentas, para enseñarse nuevamente o por primera vez a buena parte de la población. Julieta dice, es cuando entra la teoría de la repetición. Sí, ahí puede llegar la teoría de la repetición en este caso, pero en medios de comunicación en general, que era algo que les comentaba, se tiene que buscar una repetición, por ejemplo, si es televisión, si es radio, de que si hay un evento, va a haber un evento que si está dando un mensaje, ese mensaje tiene que repetirse cada determinado tiempo, que era lo que les decía. Más este mínimo debe ser cada media hora. Entonces, cada media hora tiene que hacerse una repetición para que ese concepto, como lo pregunta Julieta, pues quede o pueda quedar fijo en la mente, ¿sí? Si la cantidad de repeticiones puede ser mayor, es mucho mejor. Ahora, hay un problema dentro de la teoría. ¿Cómo genero el interés? Entonces, viviendo en una sociedad tan individualista como la que vivimos, ¿qué interés puede tener una persona en respetar a otra persona? Entonces, ahí es cuando se busca que exista una modificación en términos de cultura. Entonces, en términos de cultura, existen diferentes ejemplos de campaña. Una de ellas es una campaña muy interesante que se llama Mistakes. La palabra anglosajona para referirse a errores. Y esta campaña fue diseñada y aplicada en Nueva Zelanda. Y la idea era buscar a través pues, de una campaña disminuir el número de accidentes, ¿no? Accidentes que dejaba lesionados, de gravedad y muertes. Entonces, la campaña se enfoca a decirle a las personas cometen errores. Como las personas cometen errores, pon atención, ya que las personas cometen errores. Pero al decir eso, pues en realidad a todo el mundo nos está diciendo, lo que tienes que hacer es poner más atención, ser evidentemente una persona mucho más cuidadosa, y lo que resultó, además de una campaña poderosa dirigida desde el Estado, es decir, recordatorios frecuentes, capacitación a los alumnos conductores. Acuérdense que debe haber una revisión incluso del estado de salud de los conductores para que puedan tener opción a optar por una licencia. O sea, no solamente es tengo un coche, dame una licencia. Deben de ser revisadas características físicas, se considera la edad, se considera la visión, ¿sí? Se van a considerar varios elementos, incluso los reflejos,
además del conocimiento del reglamento y de cómo tienes que manejar. Entonces, por ejemplo, en carretera las personas manejan casi igual como si estuvieran en ciudad, y en carretera es bien distinto porque las velocidades son muy superiores a las que se pueden alcanzar en la ciudad. Entonces, eso provoca que las personas pues no tengan conciencia de lo peligroso que puede ser no tener mucha precaución en carretera, por ejemplo. ¿Sale? Pues bueno, ahí está. Nos vamos con esta definición. Así literalmente lo van a encontrar con el MST. Dice, el diseño sirve para servir, para hacer la vida más sencilla y mejor, ¿no? En ese sentido, lo que busca es el incremento, la determinación de la calidad de vida de las personas. Y ahí es donde llega nuestra parte fundamental en caso del diseño. Vimos algo parecido con esto. Husserl argumenta que el diseño como verbo denota las acciones de proyectar, bosquejar, conformar, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a continuar. Y nos vamos con la definición de diseño gráfico. Tenemos dos definiciones. Aquí es importante establecer que es diseño gráfico. Esto no es diseño y comunicación visual. ¿Sí recuerdan cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, justo el diseño gráfico, usted nos dijo, si no estoy mal, es un poquito más práctico. El diseño Básicamente es eso. gráfico se enfoca más en la práctica y el diseño y la comunicación visual te enseñan más la teoría del por qué ocurren los fenómenos. Muy bien, al menos, y lo dijiste bien, usted nos dijo, correcto. Entonces, cuando digan de repente algo así, el tal profesor dijo eso, ¿sí? No se adjudican usted la responsabilidad, porque alguien puede no estar de acuerdo y después me los van a regañar, ¿sale? Entonces, efectivamente, nos enfocamos y vamos a distinguir, ¿no? Entre la cuestión del hacer y la cuestión de explicar a los fenómenos. Para explicar los fenómenos necesitamos entonces estudiar a los fenómenos. En el caso del diseño gráfico había, aunque sí hay un entendimiento sobre el fenómeno, pero la parte más poderosa estaba sobre el hacer. Dice aquí, el diseño gráfico es una actividad creativa, de acuerdo a lo que va a rescatar el doctor Frías, técnica, ¿sí? E intelectual, concerniente a la producción de imágenes, así como al análisis, organización y métodos de presentación de soluciones visuales a problemas de comunicación. El enfoque es soluciones visuales, es decir, el hacer. Dice acá, es el método de solucionar un problema que requiere creatividad sustancial, innovación y maestría técnica. Aquí está la palabra clave. Además de una amplia comprensión de los productos o servicios del cliente. Aquí nos está involucrando a un solo ámbito, ¿sí? Es decir, mercantil. Y decimos, ¿el diseño solo es para lo mercantil? No, no, el diseño tiene otros saberes, tiene otros haberes, además, ¿sí? Y sus objetivos de negocio, ¿no? A ver, negocio, ¿el diseño gráfico puede participar? Sí, definitivamente. Ujú. Y esto es debido al modelo económico en el que nos encontramos, nada más por eso. Así como entender a sus competidores y mercado, ¿no? Entonces, si hablamos de esto estrictamente, ¿sí? Estaríamos hablando más bien de algo parecido a mercadotecnia, estrictamente, pero aquí habla de técnica, habla de soluciones creadas a través de la combinación y manipulación de formas, color, imágenes, tipografía y espacio. Aquí estamos redondeando o llevando esta palabra técnica al entendimiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues tomo esos elementos y construyo una representación. Ujú. Pero en este caso, lo que nosotros tenemos que comprender todavía mejor, ¿sí? ¿Qué es el diseño y la comunicación visual? Para esto, nosotros el semestre pasado, lo que hicimos fue dividir, más bien, lo que hicimos fue explicarles esos campos de acción, espero que se acuerden. Bueno, los campos de acción, ya les he mencionado, es a donde vamos a dirigir esos esfuerzos del diseño.
ese conocimiento en tipografía, pero también la explicación de por qué una fuente perceptualmente ayuda más a la lectura. Esa es la explicación del fenómeno. No solamente conocer que existen fuentes en palo seco, fuentes con remates, ¿sí? Itálicas, etcétera, etcétera. ¿Sale? No solamente es conocer eso, sino identificar dentro de esas fuentes cuáles son las que nos permiten tener una mejor percepción, ¿no? Y va a depender si la fuente es funcional en sí misma para la lectura, no hay mucho que buscar. Tendrá que ser algo parecido a una Arial, tendrá que ser algo como una Times, como la Times New Roman, o tendrá que ser algo así como Calibre. ¿Sí? No hay mucho hacia dónde ir, ¿sí? Y variables de esas mismas fuentes. Pero si se trata de tomar una fuente, modificarla para hacer de la misma fuente una representación, en ese sentido sí viene la participación del creativo, de la intervención directamente sobre la fuente y crear a lo mejor dentro de la misma fuente una representación sobre algo en particular. Por favor. Curiosamente, eso también lo andamos viendo en tipografía, que justo hay cierto tipo de características que hay de distintas fuentes que se enfocan en distintos, ¿cómo se llama? Ámbitos, por así decirlo. Justamente veamos el ejemplo de qué tipo de fuentes son más utilizadas para un periódico. De hecho, por su lectura, porque son más fáciles de leer, son más angostas y entonces pueden caber más información. Y así para cada distintos tipos de cosas, fuentes más, ¿cuáles son las características más que se encuentran más en fuentes que se usan para textos como libros, para periódicos, para señalizaciones y así? Muy bien, muchísimas gracias, Horus, por la aportación. Efectivamente, empezamos a relacionar. ¿Sí? En su materia de diseño integrador, ahí es donde juntan ese discurso, ese académico, más el de la maestra o maestro de tipografía, más el de, ¿cómo se llama? Geometría, más, y entonces todo se vierte en un solo proyecto. Y ahí entendemos las diferentes partes. Esa materia de diseño integrador me parece muy interesante. Debe ser un reto bastante fuerte. Entonces, lo tenemos. Tenemos, entonces, que no es elegir una fuente nada más porque me gustó, sino en general las fuentes han sido diseñadas con un propósito. ¿Sí? Y parte del propósito, ¿sí? En algunos casos, como bien lo mencionaba Horus, pues tiene que ver con la legibilidad. Imagínense que pongan una gótica en una señalización de tránsito, en una carretera, en una autopista, en donde el promedio de la velocidad va a rayar arriba de los 100 kilómetros por hora o alrededor de los 100 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, pues no puede ser de esa manera, ¿sí? Debe tener un tamaño para que pueda ser visible para la mayoría de los conductores. Quienes tenemos la vista más corta, pues obviamente vamos a tener que verlo un poco más de cerca, pero en promedio, ¿sí? Los conductores pues, van a poder visualizar ese anuncio, ¿sí? A cierta distancia, porque además ese anuncio te puede indicar que ahí está la salida para algún lado. Entonces, en términos este, de practicidad, pues lo que permite es resolver una determinada problemática. Piensen ustedes, es la distancia más la velocidad. Por lo tanto, además el soporte debe tener ciertos colores. Y entonces, aparentemente, y esto pasa no sé si en todas partes del mundo, pero sí en muchas partes del mundo, los colores que se han determinado por el grado de contraste, no es un alto contraste como blanco y negro, porque también el problema con ese enorme contraste es que tanto el negro o el blanco pueden comerse uno al otro y entonces modificar sustancialmente sustancialmente la percepción de la fuente. ¿Sí me explico con esto? Entonces se busca un equilibrio también entre el fondo, ¿sí? Y las fuentes, que en este caso es el verde y el blanco.
O sea, hay una razón de ser, incluso de los colores. Más, obviamente, el reflejante, para que con con las lámparas de los vehículos, aun cuando no esté directo la señalética, pueda percibirse incluso a la distancia. Entonces, hay una serie de consideraciones que en este caso seguramente ha pasado por un proceso de aprendizajes en donde pues se acabó por determinar cuáles son o cuáles eran las mejores formas de anunciar o demostrar a los conductores el, pues alguna comunicación en particular. Y esto ha llegado a evolucionar en algunos casos, ya que es mucho más caro, en donde colocan, ¿sí?, los llamados fantasmas, que al reflejarse, pues van indicando, ¿sí?, la ruta o van indicando directamente hacia dónde hay que dirigirse, ¿no? A través de, incluso de anuncios luminosos. Pero bueno, estamos hablando ya obviamente, de otras cosas, ¿no? Que tienen que ver también en estos términos de la comunicación. Vamos a dividir nosotros, de aquí en adelante. Tómense 5 minutos. Descansen 5 minutos y ya lo que nos quede, que no va a ser ya más de media hora, ¿eh? Se los prometo. Tómense 5 minutos y en 5 minutos regresamos. Descansen, tomen agua y regresamos con 25 minutos para terminar esta parte. ¿Sale? Porque estamos viendo esto de cómo vamos a estar aplicando esas teorías y dónde las estamos viendo. ¿Sale? Descansen. Ahorita nos vemos en un momento.